Ahora estamos en capítulo 20 de la Confesión de Londres. En esta primera sesión hablaremos sobre el Evangelio y el alcance de su gracia. Queremos empezar la primera clase con el título de El Protoevangelio. Sé que en nuestra iglesia hemos nombrado el Protoevangelio en muchísimas ocasiones, pero bueno, ya que nos toca el tema en la confesión, lo estaremos nombrando y explicando un poco por encima. Pero sé que, al menos en la iglesia Palabra de Vida María, todos entendéis bien de qué va el protoevangelio. Vamos a abrir nuestra confesión, capítulo 20, artículo 1, y ahí está el texto. ¿Okay? Vamos a leerlo juntos. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y a la salvación. Estupendo. Bueno, pacto de obras y luego la promesa del Evangelio. Pacto de obras que es, lo hemos enseñado hasta casi el cansancio. El pacto de obras es Dios entrando en un pacto con Adán en el Edén, diciéndole a Adán, y creo que tengo aquí el mandamiento apuntado, sí, ahí está, Génesis 2:17, Adán, del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Adán, si comes, mueres. Si no comes, vives. Esta es la idea. Ahí está el pacto de obras. Adán, tú por tus fuerzas, tú por tu mérito, tú por tu virtud, tú puedes ganarte la vida eterna. Ahí está el pacto de obras. Adán, haz esto y vivirás. No hagas lo otro, no morirás. Ahí está el pacto de obras. Adán, te toca a ti. El poder está en ti. Tú tienes que ganarte la salvación, tú tienes que ganarte la vida eterna. Pero todos sabemos lo que pasó. Y la confesión nos recuerda que, bueno, por el pecado, ese pacto fue quebrantado y se volvió inútil para darnos la vida. No podemos ser justificados mediante nuestras obras. Increíblemente, justo después del pecado del ser humano, Dios anuncia el protoevangelio. El protoevangelio, el título de esta clase, el protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Es la primera profecía mesiánica, la primera profecía de salvación para la raza caída de Adán. Y todos conocéis aquel texto, Génesis 3, versículo 15, y aprendemos que el Evangelio no es un invento del Nuevo Testamento, sino que desde el mismísimo huerto del Edén, Dios estaba predicando a Cristo. Dios dice a la serpiente, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que Cristo iba a herir a Satanás en la cabeza. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Así que Dios podría haber enviado a toda la posteridad de Adán al infierno, pero en el huerto proclama un nuevo camino de recibir la vida eterna. Ya no es a través del pacto de obras, sino a través de un pacto de gracia en el Señor Jesucristo. Él iba a ser el aplasta serpientes. Él iba a ganarnos la vida eterna con su gran poder. Así que en el pacto de gracia tenemos un nuevo Adán. Tenemos un segundo Adán, y en el segundo Adán, Él gana nuestra salvación por completo, y luego nos regala la fe, el arrepentimiento, la perseverancia, la glorificación por la obra de su buen espíritu en nosotros. Así que tú y yo ya no estamos bajo el pacto de obras. Todos los seres humanos fuera de Cristo, sí, todos pertenecen a Adán, porque toda la humanidad se divide en dos bloques. Bloque número 1, aquellos que son del primer Adán. Bloque número 2, aquellos que somos del segundo Adán. Los que son del primero Adán tienen la imputación del pecado de Adán a su cuenta. Nosotros que somos del segundo Adán tenemos la imputación de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. No hay un tercer camino. O estás en el primer Adán o estás en el segundo Adán. No hay ningún tercer, cuarto, quinto Adán por ahí. Solo hay dos Adanes, creo que se dice así. Sam Waldron, interesantemente, en su estudio del protoevangelio, él dice que aquí podemos ver 3 de las solas de la Reforma Protestante, y me pareció súper interesante, y quería de hecho comentaros este dato porque fue para mí tan iluminador el comentario de Sam, que bueno, ahora comparto 3 puntos aquí. Número 1, Sam dice que
Si leemos bien y meditamos, como María, ¿no? Guardando la palabra de Dios en su corazón, si meditamos aquí en la palabra de Dios, podemos ver en primer lugar que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, porque lo que tenemos en Génesis 3:15 no es un mandato, ¿verdad? Dios no está aquí dando ningún mandato. Dios está dando una promesa. Una promesa. Yo prometo aplastar la cabeza de la serpiente y lo haré mediante el segundo Adán, la simiente de la mujer. Cito aquí las palabras de Sam Waldron. Él dice, en cuanto a la salvación aquí por gracia, en el texto, Dios hizo una promesa unilateral y espontáneamente. Esto fue por pura gracia. Adán, por tanto, podía haber entendido muy bien que la salvación era por gracia y no por las obras. Repito la última parte. Adán, por tanto, podía haber entendido muy bien que la salvación era por gracia y no por las obras. Adán había violado el pacto de obras, no podía ganarse la salvación, y viene Dios anunciando que yo enviaré una simiente, un segundo Adán, y él salvará a la raza humana. Bueno, a los suyos de entre la raza humana. Es que podemos ver aquí, si leemos y meditamos en el texto, podemos ver la doctrina de la salvación por sola gracia. No es por Adán, no es por sus esfuerzos, es por la gracia de Dios, el segundo Adán. Número 2, también podemos ver que aquí la salvación es por la fe, sola fide. Ahora, ¿en qué sentido? Porque claro, ¿cuál es tu respuesta a una promesa? Dios aquí te está dando una promesa. ¿Cómo debes tú reaccionar ante una promesa? Con fe. Con fe tienes que creer la promesa, no puedes hacer otra cosa. O sea, de nuevo, no es un mandato, porque si te preguntara cómo tienes que reaccionar ante un mandato, pues debes obedecerlo. Pero ¿cómo debes reaccionar ante una promesa? Pues tú no puedes obedecer una promesa, ¿por qué no es un mandato? Una promesa es una promesa, y ¿cómo debes reaccionar ante una promesa? Tú tienes que reaccionar con fe. Tú tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Y Sam Waldron nos dice, si nos fijamos pues en este texto, aprendemos que la salvación es por sola fide. No es por las obras de Adán, por sus esfuerzos, por su sudor. No, es simplemente por la fe. Y en ese sentido, desde el huerto del Edén en adelante, todos los santos del Antiguo Testamento fueron justificados por la fe. La salvación nunca ha sido por obediencia a los mandamientos de Dios. La salvación siempre ha sido por la fe en el segundo Adán. Fe en el aplasta serpientes. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, para acabar esta primera sesión del capítulo 20, si leemos cuidadosamente, podemos ver la doctrina de solus Christus. Sola gracia, porque Dios es quien lo hace todo. Número 2, sola fide, porque no es por obras de Adán. Número 3, solus Christus, porque nos preguntamos aquí, ¿quién es la simiente suya? ¿Quién es la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente? Es Cristo. Cristo es la simiente de Eva, la simiente de Abraham. Él es el segundo Adán. Adán no puede vencer a Satanás. Eva no puede vencer a Satanás, pero el segundo Adán sí. Por tanto, si tú, de verdad, es increíble, ¿no? Y gloria a Dios por hombres como Sam Waldron, pastores temerosos del Señor, que se nota que escudriñan y mastican la palabra de Dios. Podemos ver aquí en el protoevangelio solus Christus. Por tanto, 3 solas de la Reforma Protestante aquí, en este texto. 1, sola gracia. 2, sola fide. Y 3, solus Christus. En conclusión, la salvación desde el huerto del Edén en adelante siempre ha sido mediante la fe en la obra del Señor Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el segundo Adán, a Él sea la gloria desde hoy y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Abrazos, bendiciones, ánimo, adelante en el Señor y soli Deo gloria.